un concepto que está relacionado con la programación, el que se conoce como ingeniería del software. Fijaros, la palabra ingeniería del software yo creo que se autoexplica. De alguna forma es el conjunto de técnicas que intentan construir software que sea bueno, bonito y barato, para que nos entendamos. ¿Qué significa que sea un software bueno? Un software bueno significa, evidentemente, que funcione, es decir, que haga lo que se supone que debe hacer, que sea eficiente, es decir, que lo haga siempre que sea posible, de la forma más rápida posible. Supongo que sabéis diferenciar entre eficacia y eficiencia, si no, apuntarla y buscarla en un diccionario. No es lo mismo eficacia que eficiencia, y en programación esas dos palabras se distinguen. Bueno, hemos dicho que el programa tiene que ser bueno. ¿Qué significa que tenga que ser bonito? Esto es una característica que alguien puede malinterpretar. Bonito no tiene nada que ver con arte. Un programa bonito tiene que ser un programa que sea fácil de leer. ¿Y para qué sirve un programa que sea fácil de leer? Podéis preguntarse alguno. Claro, nosotros vamos a estar a un nivel aquí que vosotros vais a hacer programas con vosotros mismos. Cada uno consigo mismo. Y además en un periodo relativamente corto de tiempo. Es decir, un programa que hago hoy, a todo lo más lo voy a ver pasado mañana. Y entonces me voy a acordar de ese programa porque lo he hecho yo y porque hace poco tiempo que lo he hecho. Ahora, en la realidad eso no ocurre así, como podréis comprender. No un programador hace un programa él solo, lo hace un equipo. Y además dividiendo el programa en tareas. Y cada equipo hace una tarea y cada programador de ese equipo hace unas cosas muy concretas. Ese programa, además de ser bueno, tiene que ser fácilmente mantenible. La palabra es mantenimiento. Un programa no es algo que esté acabado y ya está. Un programa normalmente es una entidad que cambia en el tiempo, porque las necesidades de los usuarios de ese programa cambian. No solo porque se detecten fallos, que también, sino porque habitualmente el ciclo de vida de un programa, pues, esto, aparte de tener errores, todo el mundo que maneje Windows está acostumbrado a recibir actualizaciones del sistema operativo. ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque se detectan fallos en su configuración. Y además de fallos, pues se producen actualizaciones. Por ejemplo, si uno tiene, pues no sé, una impresora de una determinada marca, normalmente esa casa le está mandando constantemente actualizaciones de software para la conexión a la impresora. Es decir, que un programa no es algo que cuando se haga se termina, se cierra y ya está, sino que necesita mantenimiento. Y claro, el mantenimiento tiene un problema muy gordo, y es que no se produce a los 2 días, sino que se puede producir incluso bastantes años después, y además, con bastante probabilidad, ni siquiera va a mantenerlo la misma persona o el mismo equipo incluso que lo hizo. Con lo cual es muy importante que ese programa sea fácilmente entendible por otro programador. Entonces, si uno pone instrucciones o nombres de variables o instrucciones muy complejas allí o aquello muy enrevesado, pues cuando venga otro programador no lo va a entender y va a costar mucho trabajo y sobre todo mucho dinero mantener ese software. Por tanto, los programas, como he dicho antes, también tienen que ser bonitos, entendiendo como bonito el que se entienda, que sea fácilmente entendible por otro programador y que por tanto pueda hacer cambios sobre ese software sin demasiado problema. Y bueno, la condición de barato creo que es obvia, es decir, tiene que necesitar el menor coste posible, entendiendo por coste pues cantidad de mano de obra necesaria para desarrollarlo. Pues bien, de todo eso se encarga la disciplina conocida como ingeniería del software. Nosotros en esta asignatura, lógicamente, no vamos a llegar al nivel de, por ejemplo, vuestros compañeros de este centro que estudian ingeniería informática, ni tampoco os hace falta. Pero sí que es verdad que unas buenas reglas de programación, unas buenas costumbres de programación son necesarias incluso para un ingeniero que posiblemente su principal función cuando esté en el mercado de trabajo no sea la de programar o la de construir software. Bueno, pues un algoritmo, según la definición de la academia, es un conjunto de operaciones para resolver un problema. Fijaros, la palabra algoritmo no es una palabra propiamente o únicamente del uso de la programación o de la informática. El ejemplo habitual que se pone en los libros de texto de programación es una receta de cocina. Una receta de cocina para hacer un pastel también es un algoritmo. Es decir, nos está relatando una serie de pasos que hay que dar para conseguir un objetivo, en este caso, hacer un pastel. Son algoritmos que estamos acostumbrados a hacer a mano, por ejemplo, el algoritmo de multiplicar. Si me dijeran multiplica 327
por 43. Nosotros pondríamos 327, pondríamos debajo 43, una rayita, un símbolo de por, y empezaríamos a multiplicar. Bueno, pues la serie de pasos que nosotros damos para multiplicar dos números también es un algoritmo. Es decir, que el concepto de algoritmo no es algo únicamente de programación. Lo que, lógicamente, aquí sí le vamos a dar pues un matiz diferente. Entonces nosotros, en programación de ordenadores, lo que vamos a intentar es construir algoritmos, y esos algoritmos, normalmente, porque son suficientemente sencillos, los vamos a implementar directamente sobre una máquina. En este caso, el lenguaje C sobre el compilador de Visual C. Imaginaros que yo os digo que me suméis los 10 primeros números naturales. Entonces, ¿ustedes qué haríais? Pues cogeríais el 1, que es el primer número natural, y le sumaríais el 2, y diríais 1 más 2, 3. Cogeríais ese 3, esa suma parcial de los dos primeros números, y ahora le sumaríais el siguiente, el 3. Y diréis 3 más 3, 6. Guardo la suma parcial de 6 y le sumo el siguiente número, 4. 6 más 4, 10. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces tengo que hacer esos pasos? ¿Cuántas veces tengo que hacer el paso de sumar, guardar e ir al siguiente? 10 veces. Desde el 1 al 10. Tengo que hacer ese, fijaros bien, aprenderos la palabra bucle. Tengo que hacer ese bucle 10 veces. Eso es un algoritmo. Si yo pongo ese algoritmo en un lenguaje natural, ahora después lo haremos, es decir, en un castellano para que nos entendamos, es lo que se llamaría un pseudocódigo. Y ese algoritmo estaría escrito en un pseudocódigo, que no es un lenguaje de programación, sino es una forma de escribir el algoritmo en un lenguaje natural, como en este caso sería el castellano. Entonces, ¿qué tendría yo que escribir? Pues yo tendría que escribir, mientras un contador no llega a 10, suma igual a suma más un determinado número, y ese número lo incremento en 1. Y todo eso lo repito 10 veces. Esa escritura de ese algoritmo es lo que se llama un pseudocódigo. Básicamente hay dos formas de representar un pseudocódigo. Una es mediante diagramas de flujos. Los diagramas de flujo es una herramienta para representar un algoritmo, una herramienta antigua, muy antigua. Hombre, tiene su gracia, no lo voy a negar, pero nosotros de luego no lo vamos a usar. No todo el mundo es de mi opinión. En la Cartuja todavía enseñan a programar los primeros pasos con diagramas de flujo. A mí me parece un error tremendo, pero bueno, haya hecho. Vamos a poner un ejemplo de un diagrama de flujo. Fijaros, eso es un algoritmo mediante un diagrama de flujo. Como veis, es una representación mediante elipses, cuadriláteros, rombos, etcétera, de un conjunto de instrucciones. Vamos a ver qué es lo que pone ahí. Y después lo vamos a intentar ver en un pseudocódigo, que yo creo que será más sencillo de entender. Fijaros, lo primero que pone es leer n. ¿Qué significará leer n? Pues leer n significa que el programa que nosotros estamos construyendo, el algoritmo que nosotros estamos construyendo para después ser implementado mediante un programa, cuando ejecute esa sentencia deberá quedarse en stand-by, esperando a que yo introduzca un dato por teclado. Eso significará leer n. Es decir, lo normal es que el programa me salga una sentencia una vez que se está ejecutando que diga, introduzca usted un número. Y entonces yo me vaya al teclado del ordenador e introduzca un número. Ese número que yo he introducido se guarda en la memoria del ordenador. ¿Y dónde se guarda? Bueno, pues no me importa dónde se guarde. Lo que sí me importa es bajo qué nombre se guarda. Y ese nombre es el nombre de n. n será una variable de mi programa. Sobre estos conceptos volveremos después, pero iros quedando con esas palabras. Lectura de un dato, ese dato se guarda en la memoria y esa memoria se accede a esa memoria mediante el nombre de una variable, que en nuestro caso se llamará n. Es decir, yo he leído un número, vamos a suponer que es un número entero, por ejemplo, el 6. Entonces, la variable n va a valer 6. Y ese 6 estará guardado en una determinada zona del ordenador que a mí, de momento, no me importa. Seguimos hacia abajo. Y después de leer n, nos encontramos con dos sentencias. En una pone i igual a 1 y en otra pone f igual a 1. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahí? Bueno, pues ahí estamos utilizando otras dos variables. La variable i y la variable f. Son variables que no están siendo leídas, sino que su valor inicial, 1, pues es asignado por el programador. Es decir, estamos asignando un valor inicial a unas variables, a la variable i y a la variable f.
Esas variables también tendrán sus zonas de memoria en el ordenador. Por lo tanto, el 1 de la i y el 1 de la f estarán guardados en la memoria. Y cuando yo quiera acceder al valor que está guardado, lo hago a través del nombre de la variable, a través del nombre de i o el nombre f. Lo siguiente que nos encontramos es un rombo. Un rombo significa una interrogación, una pregunta. Ahí estamos preguntando si i es menor o igual que n. Entonces de un rombo salen, como veis, dos líneas. Una te pone sí y otra pone no. Que lo que está diciendo es que si i es menor o igual que n, seguiremos por la línea del sí, y si no, pues seguiremos por la línea del no. Nosotros hemos leído como n el valor 6, hemos dicho. Y el valor de i vale 1. Por tanto, se cumple que 1 es menor o igual que 6. 1 es menor o igual que 6. Por tanto, nosotros seguiríamos por la rama del sí, que es la rama que veis ahí abajo. La rama del sí hace dos cálculos. Hace f igual a f por i y hace i igual a i más 1. Es decir, en nuestro caso, recuerdo que la f valía 1 y que la i valía 1. Por tanto, hace 1 por 1, 1, y lo guarda en f. Es decir, que f, que antes valía 1, ahora vale 1. ¿Y la i? Bueno, pues i igual a i más 1 significa que la i antes valía 1, ahora vale 1 más 1, 2. Luego la f vale 1 y la i vale 2. El control del programa sigue hacia arriba. Falta una flecha que vaya hacia arriba. Os la imagináis de momento. Y pregunta de nuevo si i es menor o igual que n. Recuerdo que i vale 2 y que n vale 6. ¿Es 2 menor o igual que 6? Sí. Luego sigue por abajo. Ahora hace f igual a f por i. F vale 1 y la i vale 2. 1 por 2, 2. Luego la f vale 2 y la i vale 2 más 1, 3. Seguimos hacia arriba. Preguntamos de nuevo si i es menor o igual que n. Ahora es 3 lo que vale i. ¿3 es menor o igual que 6? Sí. Volvemos hacia abajo. F igual a 2 por 3. 2 que vale f, 3 que vale la i. Luego f vale 6 y la i vale 4. Muy bien, esto seguiría así hasta que la i alcance el valor de 7. Cuando la i alcance el valor de 7, en vez de salirnos por la rama del sí, nos saldremos por la rama del no. Escribirá el resultado de cuánto vale f y de cuánto vale n. Es decir, n ya sabemos lo que vale 6, porque no ha cambiado su valor durante toda la ejecución del algoritmo, pero f sí ha ido cambiando su valor. En la sentencia que vemos ahí, f igual a f por i. Fijaros, valía 1, después valía 1 por 1, después valía 1 por 2, después valía 2 por 3, después valía 6 por 4, después valía 24 por 5, después valía 120 por 6. ¿Qué estoy calculando? Eso es, la multiplicación de los primeros 6 números. Estoy multiplicando el 1 por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y por el 6, en el caso de que haya leído n igual a 6. Estoy calculando el factorial de 6, efectivamente. Eso que he contado antes mediante un diagrama de flujo, lo veis en este recuadro mediante lo que podríamos llamar un pseudocódigo. Un pseudocódigo es un conjunto de instrucciones, como digo, puestas en lenguaje natural, pero que están mucho más cercanas al objetivo de construir un programa que haga o que resuelva nuestro problema, en este caso, multiplicar los n primeros números naturales. Entonces, mi problema, insisto, es multiplicar o hallar el producto de los n primeros números naturales, y si yo quiero hacer un pseudocódigo que resuelva ese problema, pues podría escribir algo parecido a lo que veis en este recuadro. Vamos a repasarlo. Básicamente lo mismo que ponía allí, pero con una sentencia escrita. Primero leer n. Bueno, eso es igual que la otra. Después pone hacer i igual a 1 o hacer f igual a 1. Igual prácticamente a lo que teníamos en el diagrama de flujo. La principal diferencia es la pregunta que allí teníamos. Allí teníamos una pregunta a la que íbamos recurrentemente. Esa pregunta recurrente era si i era menor o igual que n. De forma que yo esa pregunta hacía que o bien el programa siguiera por un sitio, o cuando dejara de cumplirse la condición de i menor o igual que n, de alguna forma el programa esa parte la terminara. ¿Cómo se expresa eso en castellano? Pues en castellano eso se expresa con la palabra mientras. Mientras i sea menor o igual que n, haz
f igual a f por i, haz i igual a i más 1. De forma que cuando la i sea mayor, estricto, que la n, ese bucle deja de hacerse. Representa exactamente lo mismo que representa el diagrama de flujo anterior, pero escrito en un lenguaje, primero, en este caso castellano, que yo creo que es más fácil de entender que el diagrama de flujo, y después, fundamentalmente, es mucho más fácil escribir este pseudocódigo en un lenguaje de programación de alto nivel, como el C. Una vez que el bucle termina, es decir, una vez que la i alcanza el valor mayor que n, en este caso sería n más 1, escribimos el factorial de n es f, que resuelve el problema que estábamos intentando calcular del producto de los n primeros números. Fijaros, el leer y el escribir se entenderán como lectura desde teclado y el escribir se entenderá como escritura en pantalla. Es decir, que el programa, cuando yo este pseudocódigo lo implemente en el ordenador, el programa empezará a funcionar, se quedará esperando que yo le dé un número, yo teclearé un número, le daré Enter, el programa se ejecutará y cuando termine mostrará un mensaje diciendo el factorial de el número que yo haya introducido, por ejemplo, si es el 6, es, en este caso, 720, creo que es el factorial de 6. Y aunque hay muchas cosas, evidentemente, que no sabemos, voy a enseñaros el código C de un programa que calcula el factorial de un número. Como veis, para los que no sois repetidores, pueden ser cosas muy raras, en general tiene una cierta similitud con el pseudocódigo que hemos visto antes. Por ejemplo, si yo os digo que el scanf es la instrucción que lee, está claro, más o menos, que con una forma de escribirlo un poco rara, aquí se está leyendo n. Si yo pongo i igual a 1, f igual a 1, bueno, pues eso está claro. Eso no tiene explicación o prácticamente no necesita explicación, ¿no? Lo que estoy haciendo es a la i asignarle el valor 1 y a la f asignarle el valor 1. El mientras, pues como he dicho antes, el mientras se traduce por while. Y aquí lo que tengo es mientras i sea menor o igual que n, tengo f igual a f por i más más. Tengo otras cosas, tengo paréntesis, tengo llaves, tengo punto y coma, ya aprenderemos. Y al final tengo un printf, que más o menos por una traducción fácil del printf al castellano, se puede entender que ahí estoy escribiendo algo, ¿no? Y parece que sí, que estoy escribiendo algo porque aparece el factorial de es tal. Y aparecen las variables n y f. Fijaros bien, vuelvo a repetir la palabra variable, n y f. Como decía vuestro compañero antes, las variables están aquí. Estas son las variables que yo voy a usar en mi programa. Se llaman variables, como su nombre indica, porque pueden variar durante la ejecución del programa. Y en concreto he definido tres, la i, la f y la n.